Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Esta semana llegamos al final de un interesante tema en donde conocimos palabras como la ira de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia, la ley, el conflicto cósmico, y qué interesante ha sido conocer toda esta aventura. Les agradecemos muchísimo que durante estos 3 meses hayan estado con nosotros y es una bendición de Dios poderles acompañar. Vamos a terminar el tema número 13 con el título El amor es el cumplimiento de la ley, hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Miren el siguiente cuadro. En realidad, todo este problema que se genera en el conflicto cósmico, que es con 2 palabras claves: el carácter de Dios manchado porque se lo acusa de cosas falsas, y quitar a Dios para implantar un sistema falso de adoración en el mundo o en la mente del ser humano. Pero en el centro de todo este problema está la ley de Dios. Noten nada más, en el cielo existía ley porque Satanás falló, codició, quiso tener un Dios superior a Dios, que es Él mismo, y fue expulsado del cielo, y tuvo que haber una ley que Él quebrantó para pecar. Luego el problema se traslada al mundo, y la ley de Dios otra vez está en el centro, como lo vamos a ver hoy, de esta controversia. Una vez en un muro vi una frase que decía: Satanás odia la ley de Dios. ¿Qué razones tendría él para odiar los 10 mandamientos, para decir que fue abolida, que era para los antiguos, que es una injusticia que nos impongan una carga tan pesada, que nadie puede obedecerlos, entonces Dios tiene que quitarlos, que Cristo los guardó por nosotros? Tiene que haber algo, y esta semana lo vamos a ver, que desarrolle al ser humano en un equilibrio y en una armonía entre el ser humano y Dios, y entre nosotros como seres humanos. Cuando las leyes no existen límites para el comportamiento. Cuando las leyes no se hacen cumplir, reina el caos y la anarquía. Cada quien hace como le parece. Por eso, ahora y vamos a entender en los conceptos que vamos a manejar hoy y durante toda la semana, ¿por qué Satanás le tiene tanta bronca, tanto odio a la ley de Dios, si tiene que haber algo en el fondo? Así que nos alegra tenerles con nosotros y bienvenidos. Lecciones de la Biblia. A continuación. La invitación es a matricularse en el diplomado Música y Adoración. 120 horas de clase, 100% virtual, en donde aprenderás temas: manejo y dirección de coros, técnica vocal, manejo del equipo de sonido, himnología adventista, el conflicto de la adoración con Satanás y muchos otros temas. No desaproveche esta oportunidad. Comienza en abril y dictado por la Universidad Adventista de Colombia. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias por este estudio de estos 3 meses. Te pedimos que nos ayudes a concluirlo bien y a entender cómo la ley juega un papel importante en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar los siguientes temas. Primero, unas consideraciones iniciales en cuanto a la ley de Dios. Segundo, objetivos de la ley de Dios. Tercero, la relación entre la gracia y la redención. Y en el cuarto, las duplas inseparables. Nuestro texto de memoria esta semana está en Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Un asunto que es el centro de todo este entendimiento es lo que dijo Jesús: el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, automáticamente estamos viviendo los 10 mandamientos,
porque hay 4 mandamientos que demuestran mi amor a Dios, del 1 al 4, y 6 mandamientos, del 5 al 10, que me muestran mi amor al prójimo. Usted puede leer los mandamientos en Deuteronomio capítulo número 5 y los puede leer en Éxodo capítulo número 20. Léalos para que usted pueda ver este punto. Vamos al primer punto. Consideraciones iniciales. Bueno, veamos algunas. Número 1. La ley de Dios ya existía en el Edén, fue promulgada en el Edén. Si usted le hace un repaso a Génesis 2, Génesis 3 y Génesis 4, va a encontrar las siguientes generalidades. Número 1, el sábado ya existía en el Edén, sin haber judíos. Estaban Adán y Eva, que eran los representantes de la humanidad. Eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 2, del versículo 1 y 2. El séptimo día es reposo para todos ustedes, porque yo reposé y hago este día santo, lo bendigo y todos vamos a reposar. Así que ya existía un sábado. Otro punto. Adán y Eva, cuando pecaron, eligieron un Dios superior a Dios. O sea, Satanás, superior en el sentido de la elección. Y hay un versículo que dice, en un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento lo quebrantaron al elegir a Satanás por encima de Dios. ¿Qué otro mandamiento? El de la codicia, no codiciarás. En Génesis capítulo 3 dice, Eva vio codiciable el fruto, así que se quebró ese mandamiento. Y en el capítulo 3, cuando Caín le da muerte a Abel, se quebrantó el mandamiento de la muerte, no matarás. Todos los 10 mandamientos existían en el Edén. Eso no es para un grupo particular de personas. Se lo dio Dios como el matrimonio, como el trabajo, como la sexualidad dentro del matrimonio, como el cuidar la naturaleza, como la salud. Así les dio los 10 mandamientos a Adán y Eva para que ellos los trasladaran al resto de la humanidad. Otra consideración inicial es que es repetida en el Sinaí. Eso está en Éxodo 20. Es una repetición de la ley que vino por tradición oral desde el Edén. Orales porque se la hablaban, pero en el Sinaí ocurren 2 eventos. Ya existía la escritura y vienen de muchos años de esclavitud en donde pueden haber olvidado los mandamientos. Por eso el 4.º mandamiento dice, acuérdate del sábado porque ustedes lo olvidaron porque Faraón los obligó a trabajar los sábados. ¿Ven? Entonces, en el Sinaí existió un pacto antiguo y un pacto nuevo. ¿Cuál es el pacto antiguo? Voy a ir a Éxodo capítulo número 32. Miren la reacción de Moisés cuando encuentra al pueblo adorando al becerro de oro. Éxodo 32, 14. Entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Moisés, por su parte, bajó del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados. Eran obra de Dios, lo mismo que la escritura que estaba grabada sobre las tablas. Y luego, en los siguientes versículos, dice que Moisés rompe las tablas. Ahí se acabó el pacto antiguo. ¿A qué se refería con pacto antiguo? El pacto es eterno. Ustedes son mis hijos, yo soy su Dios. Pero los israelitas mandaron a Moisés a hablar con Dios. Vaya, hable con Dios y usted nos cuenta. En el mismo capítulo 32, el Señor le vuelve a decir a Moisés, necesito renovarles el pacto. Suba otra vez y yo le doy las tablas de la ley nuevamente. Entonces, en el capítulo 34 está el pacto renovado, 34:4. Moisés pulió 2 tablas de piedra como las primeras y por la mañana se levantó y subió al monte Sinaí y como el Señor se lo ordenó, en sus manos llevaba las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, etcétera, etcétera. ¿Qué es el pacto nuevo? En Jeremías se repite el pacto nuevo. Ahora no me van a enviar a nadie. Cada quien va a venir a mí. Y esas leyes que estaban escritas en una tabla, yo se las escribiré en el corazón. O sea que la ley entre el pacto antiguo y el pacto nuevo que ocurre en el mismo Sinaí, el pacto antiguo termina en Éxodo 32
Y el pacto nuevo arranca en Éxodo 34, les renovó el pacto. Entonces la ley siempre estuvo presente en el pacto. Entonces no es correcto decir que en el pacto antiguo había ley y en el pacto nuevo no hay ley. No tiene coherencia con la explicación bíblica. Así que en el Sinaí lo que hubo una repetición de la ley de Dios. Siguiente, fue ratificada por Cristo. Mateo capítulo 5, versículo número 29, dándole a la ley una amplitud mucho más grande que solo los 10 mandamientos. Mateo 5, 17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Se refiere ley y profetas a lo del Antiguo Testamento. No he venido a quitarlo, he venido a cumplirlo. Y parte de ese cumplimiento se refiere a la ley de Dios. El Señor Jesús iba a la iglesia en sábado. El Señor Jesús amaba al prójimo. Cumplió con la ley, la obedeció y nunca pecó. Entonces Jesús ratifica este hecho. Y les digo una cosa, no hay ningún texto en la Biblia que diga que la ley fue abolida. Por ahí en Colosenses 2 o 3 existe un texto que ha sido mal interpretado. Aquí les dejo este video para que ustedes lo puedan estudiar más adelante. ¿Dónde consigue este video? En Herramientas Bíblicas, en el canal de YouTube, tengo un espacio que se llama Herramientas Bíblicas. Usted escribe en YouTube, Herramientas Bíblicas Daniel Herrera, y ahí va a encontrar como 12 o 15 estudios, y uno de esos dice que si fue abolido el sábado. Ahí les dejo el video, aquí se lo dejo en pantalla. Y estúdienlo. El Señor no lo quitó y nunca lo abolió. Así que estas son nuestras consideraciones iniciadas. En otras palabras, la ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos y sin significado. No, son el reflejo del carácter de Dios. Y otro punto de consideración inicial que se me estaba olvidando es que la ley de Dios es eterna como Él. Noten una expresión de Pablo en Romanos capítulo 7, versículo número 12. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿De qué ley está hablando? De la que en el versículo 7 dice no codiciarás, o sea, de los 10 mandamientos. Entonces dice, esa ley que dice no codiciarás es santa, justa y buena. Y Dios es santo, justo y bueno. Dios es eterno, su ley es eterna porque la ley es un reflejo de su amor, es el reflejo de su carácter. Así que estas consideraciones nos sirven mucho para este tema que estamos desarrollando. Vamos al punto 2. Objetivos de la ley de Dios. Quiero compartirles los siguientes. Número 1. La ley de Dios es la expresión de su amor. El amor de Dios está expresado en esa ley de Dios. Segundo, proporciona equilibrio y desarrollo a la humanidad. Imagínense que todos cumpliéramos la ley de Dios. ¿Qué belleza de mundo habría? No habría asesinatos, no habría divorcios, no habría adulterios, no habría robos, nadie deshonraría ni abandonaría a sus padres. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza. Y guardar la ley de Dios nos proporciona un desarrollo y un equilibrio. Y por eso el enemigo dice, no necesito que no guarden la ley de Dios, que la dejen por allá olvidada, para que en lugar de desarrollo haya atraso y no haya equilibrio, sino caos en el mundo. Una tercera, regula la relación entre Dios y el ser humano y entre los seres humanos. Esa regulación de las relaciones son unos parámetros que se llaman los 10 mandamientos. Entonces a mí me facilita decir cómo voy a comportarme con Dios, cómo voy a comportarme con los demás seres humanos. Siguiente objetivo. Se cumple amando a Dios y al prójimo. Bien, que la ley de Dios no es una letra muerta donde yo digo, bueno, me toca ayudarle a mi papá porque es que es un mandamiento. No, amo a mi padre, amo a mi madre, a mis hermanos. Entonces yo los cuido y los ayudo. Y cuando yo hago esto del amor, estoy cumpliendo la ley de Dios. Y finalmente el objetivo es que es un asunto de relaciones. ¿En qué sentido? Yo solo puedo obedecer a Dios y hacer su voluntad si lo amo.
Yo solo puedo obedecer y a cuidar a mi prójimo si lo amo. Entonces es amor. Y para tener amor con Dios y con mi prójimo necesitamos tener una relación. Es un relacionamiento. Cuando el enemigo quiere quitar la ley de Dios de la vida del cristiano, está quitando las relaciones. Porque entonces ya no tendría que relacionarme con nadie porque, imagínense, ya no hay ley. Y algunos dicen, no hay 10 mandamientos, pero están los principios de los 10 mandamientos. Pues son lo mismo. Es el mismo asunto. Ahora, estamos viendo que entonces el problema del conflicto cósmico estuvo en el reflejo del amor de Dios. Hay que quitar lo que se llama los 10 mandamientos. Y ahí empezó el problema de la falsa adoración, adórenme a mí, y el problema de odíense entre ustedes. Muy interesante estos conceptos. Vamos al punto 3. ¿Cuál es la relación entre la gracia y la redención? Voy a apoyarme en el libro de Santiago, capítulo número 1. Ustedes me han escuchado mucho decir esto, pero lo voy a repetir por la importancia de lo que estamos diciendo ahorita. El ser humano cuando pecó adquirió dos problemas. La muerte eterna, o sea que se tiene que morir y nunca más vuelve a resucitar, y la contaminación de su parte moral con los malos deseos o con la concupiscencia. Entonces, cuando Cristo muere, nos da su gracia y nos redime. Son dos palabras que van juntas. ¿Qué es la gracia? Es la expresión del amor de Dios para con nosotros. Acéptelo o no, Él me va a dar su gracia. ¿Ok? En cambio, el amor sí es de dos vías. Yo le doy el amor, pero si tú no me respondes a ese amor, no funciona. Se nos va a acabar el amor, porque tú no lo regresas. Entonces, ¿qué tiene que ver la redención? Pues tiene que ver con el pago de la deuda de la muerte en la cruz. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 11 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pagó la deuda ahí. Pero la redención también incluye el segundo problema. Santiago 1:12. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos o concupiscencia. Entonces la redención, si pagó la muerte eterna con la resurrección de Cristo en la cruz, la redención también tiene que cumplir el papel de arreglar al ser humano desde adentro porque tiene malos deseos. Cristo vivió, guardó la ley y se acabó. No se acabó, porque es que al ser humano lo perdonaron, pero ese ser humano perdonado y que viene a Cristo y se bautiza, todavía tiene un problema aquí adentro que se llama malos deseos. Entonces continúa la obra del Espíritu Santo para que lo ame tanto a Cristo, que esos malos deseos se van yendo. De tanto amar a Cristo se van yendo. No quiero pecar más. Y termina obedeciendo automáticamente la ley de Dios. Entonces, cuando quitamos la ley de Dios, es como si dijéramos, no hay que cambiarle al ser humano el corazón, solo hay que romper el espejo para que deje de estar sucio. No funciona así. Van juntos. La gracia y la redención van juntas. Y repito, la gracia es que Él nos da todo su amor, pero la redención es que el que acepta a Cristo le paga su deuda, que es la muerte eterna, y resucitará en el día postrero por aceptar a Cristo y bautizarse, pero también le cambia el corazón para tener el poder y habilitarlo para guardar los 10 mandamientos como un automático, porque se enamora de Cristo y lo ama y ama a su prójimo. Ahora vamos al final, algunas duplas inseparables y unas últimas frases como de resumen de lo que hemos visto. La ira y el amor de Dios tienen que ser vistos juntos, ¿cierto? El libre albedrío va con el amor, la ley va con el amor y la justicia va con el amor.
Entonces el amor, como es el cumplimiento de la ley, está presente ahí en todos esos lugares. Ahora miren unas frases para terminar. Las emociones humanas y las emociones divinas no son iguales. Cuando diga la ira de Dios, no busquemos la ira humana. Busquen la Biblia qué es la ira de Dios, que es la justicia de Dios, Dios obrando en justicia, castigando al malvado. Bueno, búsquelo de manera diferente a cómo son las emociones humanas. Otra, el autor del mal es el diablo, él es el homicida. Juan 10:10, Dios es el inocente y el que nos ama. Otra consideración, el poder de Dios es superior al diablo. Eso no tiene discusión. Pero en cambio el poder del diablo sí es superior a nosotros. Cuando dice, no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra un poder superior. Entonces lo que hacemos nosotros es buscar a Cristo, refugiarme en Él. Como Él es más duro que el enemigo, el Señor me va a dar su poder a mí. Otra, Cristo venció al malvado y nos da su poder para vencer sobre el pecado. Claro que vamos a dejar de pecar, pero usted no le puede poner un ladrillo a la gente diciendo que como no ha dejado de pecar, usted se va a perder. Es que es una lucha individual, es una lucha independiente entre uno y otro. Ese no es el tema. Claro que el Señor quiere llevarnos a la perfección. Claro que su vida nos garantiza que dejaremos de pecar. Pero vuelvo y lo repito, no le ponga el ladrillo encima al otro diciéndole, como tú no has dejado de pecar, te vas a perder antes que venga Cristo. Debemos relacionarnos con el Señor para dejar de pecar. Otra cosa que aprendimos es que hay reglas en el conflicto. Y esas reglas, cuando las conocimos, nos dan tranquilidad para entender todo el problema entre el bien y el mal. Y lo último, hay una segunda venida de Cristo. Espectacular noticia que va a venir a terminar absolutamente con todo este mal que tenemos hoy en día. Les invito a que usted se consiga el manual los próximos 3 meses. Es este. Miren qué tema, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Y les vamos a compartir 3 herramientas fabulosas, muy interesantes. Y será un trimestre donde aprenderemos muchísimo. No deje de conseguir este manual, cómprelo. Al que le envíe el video, dígale dónde me lo consigo y consígoselo físicamente, por favor. Damos gracias a Dios y a todos ustedes por habernos acompañado este trimestre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.